congreso que yo recuerde sobre esta materia en nuestra universidad, incluso pues en Baja California Sur. Bien, quiero más que nada, en primer lugar, agradecer primeramente por la invitación al señor rector, al doctor Dante Arturo Salgado González, a la doctora Brenda Ramírez, jefa del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas, desde luego al maestro Juan de Jesús Pérez Agúndez, director del campus Los Cabos, por sus atenciones. Mi saludo y agradecimiento también para el despacho jurídico zamorano y en particular a mi amiga, la maestra en Derecho Guadalupe Zamorano Reyes. Muchas gracias, Lupita. Que yo quisiera pedir un aplauso para Lupita porque hemos visto un gran esfuerzo en esta organización. Saludo también a los maestros, maestras que se encuentran presentes aquí, a las alumnas y alumnos, algunos abogados y abogadas litigantes, así como algunos servidores públicos que estuvieran presentes. Ya el artículo 4 nos dice que toda persona tiene derecho a un medio ambiente. Ese medio ambiente debe ser sano, desde luego, para el desarrollo y bienestar, y que el Estado garantizará y respetará este derecho. Y aquí viene, en la parte final, lo que podemos ligar con nuestro tema. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidades. Entonces, las responsabilidades en caso de daño o deterioro del ambiente, estas responsabilidades pueden ser del Estado, ¿verdad?, en cualquiera de sus entes públicos que conforman el Estado, o bien pueden ser responsabilidades en las que incurra un particular, o incluso responsabilidades en las que incurra una persona moral, una empresa, etcétera. De tal suerte que el cuarto constitucional nos dice: ojo con el medio ambiente, nos pertenece a todos, es un derecho de todos, pero todos tendrán responsabilidad en caso de daño o en caso de deterioro. Entonces ahí partimos del tema de las responsabilidades ambientales. Hay que decir que la materia ambiental también ha venido teniendo una transformación vertiginosa, porque originalmente surgió, y no tiene mucho tiempo, es una de las materias jurídicas más novedosas, más nuevas. No debe tener más de 60 años, 70 años esta materia, a diferencia de las otras ramas del derecho que tienen antigüedades pues de 200, de 300, de 1000 años, ¿no? El derecho ambiental es muy nuevo, pero además ha ido transformándose de una visión, digamos, antropocentrista a una visión ecosistémica o de protección también, digamos, geocéntrica, donde la tierra, el entorno, la naturaleza, nuestros recursos naturales, los lagos, los ríos, el desierto, hay que decirlo, ¿por qué no? Nuestros mares, los bosques, la vegetación, las dunas, los manglares, los árboles, van teniendo por sí mismos un derecho. Es decir, ya no es nada más todo lo jurídico que gira en torno al hombre y su conducta respecto a preservar o mantener a la naturaleza como está, sino aquellas conductas humanas que han propiciado en la situación de la industria, de las empresas, de los desechos que se generan en las ciudades, en los pueblos, han ido generando un deterioro al medio ambiente. Ya lo sabíamos
ya se conoce de este deterioro, pero actualmente hay una certeza de que la actividad humana en gran escala y global viene afectando al planeta lo que se le ha denominado cambio climático. Si bien es cierto, el clima ha tenido también muchas variantes y siempre han existido de alguna forma ciclones, huracanes, tsunamis, terremotos, pero ahora especialistas advierten que el cambio de temperatura en la Tierra y en el mar está implicando fenómenos atípicos en regiones donde antes no se presentaban. Ha llovido, por ejemplo, en forma muy abundante en el desierto del Sahara, o ha caído nieve en ciudades que no había nevado nunca, o no se tiene un registro de que se hubiera precipitado nieve. De alguna manera hay un deshielo en los polos por el calentamiento del mar, y el calentamiento del mar también ha generado la presencia de ciclones y huracanes que han llegado ya a categorías de 4 o a categorías de 5. Recordemos aquí el caso de, precisamente, tenemos aquí el dato del huracán Odile, ¿verdad? En 2014. Fue un huracán tropical muy intenso, que durante décadas no hay memoria de que haya habido un huracán más fuerte que este en el 2014, y que nos llevó necesariamente a entender que tenemos que rediseñar estrategias en infraestructura, en vivienda, en gestión de servicios ambientales, en elementos de construcción, en, digamos, medidas de prevención de desastres, porque esto puede venirse durante los siguientes años de manera mucho más fuerte y mucho más catastrófica. No quiero alarmar a nadie, pero ya especialistas nos han dicho que vendrán ciclones y huracanes con mayor potencia. Hemos visto lo que sucedió también con Otis en el hermano estado de Guerrero, en Acapulco, donde básicamente desdibujó ese huracán en categoría 5, destruyó pues de una forma muy impactante la infraestructura turística en esa entidad, que sigue pues sin recuperarse del todo. Ya veremos más adelante algunas previsiones que se tienen que tomar, que se vienen tomando ya no solo en el país, sino a nivel internacional, para prevenir estos desastres naturales que venimos enfrentando indudablemente por el cambio climático. Entonces, les decía yo que el cuarto constitucional es el artículo fundamental para el tema del medio ambiente. Siguiente lámina. Ahora tenemos otros artículos en la Constitución. El 25 es importante porque el 25 nos habla de alguna forma o nos da a entender cuál sería o cuál es nuestro sistema económico, donde efectivamente el Estado tiene la rectoría en las materias prioritarias. Pero el 25 establece un reconocimiento muy claro a las empresas del sector privado y del sector social, de tal suerte que nuestro sistema en realidad económico, de acuerdo a lo que la Constitución mandata, es un sistema económico de economía mixta. Es decir, tal es importante la acción del Estado en la rectoría de temas estratégicos, como también es fundamental la participación de las empresas y del sector social en la vida de la nación. El Estado es rector, repito, pero el sector privado y el sector social deben participar también en el desarrollo.
El artículo 27, por otra parte, pues es el artículo que regula o que refiere a los recursos naturales, establece la propiedad originaria del Estado sobre las tierras, aguas, ríos, mares y demás, y establece al mismo tiempo la derivación de esta propiedad originaria del Estado, constituyendo la propiedad privada y la propiedad colectiva. La propiedad colectiva, pues estamos hablando del ejido, básicamente un tema agrario de tierras protegidas a núcleos de población pues que en aquel momento se consideraban o se consideran vulnerables, como es el campesinado, que se ubica en terrenos rurales y que su régimen de propiedad es de carácter colectivo. Entonces tenemos la propiedad pública, la propiedad privada, es decir, los que son dueños de su casa, de su vivienda, de su terreno, y la propiedad también agraria o ejidal. Y establece la soberanía de la nación sobre los recursos naturales este artículo 27. En cuanto al artículo 73, me refiero a él porque aquí nos habla de las facultades que tiene el Congreso de la Unión para legislar en materia del medio ambiente. En la fracción 29G nos dice o nos señala que en realidad esta materia ambiental es concurrente. ¿Qué quiere decir? Que puede legislar el Congreso de la Unión en lo federal o en leyes generales para todo el país. Pero es tan importante la materia que también pueden legislar los congresos locales, nuestras propias leyes de medio ambiente local. Y sigue siendo tan importante que también los municipios, que aunque no legislan, los municipios no pueden legislar, emiten reglamentos, pero no emiten leyes, pero sí pueden generar reglamentos por lo que hace, por ejemplo, a los servicios de limpia de basura o a los servicios de manejo de residuos en la ciudad, mercados públicos, qué sucede en los rastros municipales donde se sacrifican los animales para consumo humano. Entonces, todas estas áreas a cargo de los ayuntamientos tienen que estar también visualizadas por estos niveles de gobierno desde una perspectiva de protección al medio ambiente. Entonces, la materia es concurrente, interviene la federación, intervienen los estados, 32 entidades federativas a saber, y los ayuntamientos también. Por último, el 133, el artículo 133, que ustedes ya lo conocen, y que en realidad tiene que ver con la preeminencia jurídica de lo que ya decíamos, la Constitución, pero también a su nivel, al mismo nivel, los tratados o convenciones. Aquellos tratados o convenciones que haya suscrito México, firmados por el titular del Poder Ejecutivo y aprobados por el Senado, nos dice el 133. Siguiente lámina. Entonces, para acercarnos a una definición de estas dos asignaturas que estamos tratando de ir hilvanando, podemos decir que el derecho ambiental pertenece a la rama del derecho social, pero también del derecho público, y regula las relaciones de las personas con la naturaleza, con el propósito de preservar y proteger el medio ambiente, evitar la contaminación, preservar la biodiversidad y desde luego cuidar nuestros recursos naturales. Por lo que hace al derecho de empresa, pues aquí tenemos que las empresas pueden ser empresas pequeñas, empresas medianas o grandes, y también se clasifican según la actividad que desarrollan. Tenemos empresas que se dedican única y exclusivamente a la parte comercial. Hay otras empresas que se dedican a las actividades industriales.
Por cierto, aquí tenemos otra industria en la California Sur, sobre todo por la limitante del agua. Las empresas industriales, tenemos las empresas extractivas, aquellas que se dedican básicamente a la actividad minera y algunas otras actividades conexas. Y tenemos las empresas que se dedican a los servicios, que pueden ser servicios turísticos, etc. Entonces, las empresas que están constituidas como personas morales, la mayoría de ellas, han venido de alguna manera regulándose en base a un derecho que se le denomina derecho empresarial. También este derecho se vincula mucho con el derecho mercantil y abarca una amplia variedad de temas relacionados con la creación, operación, fusión y disolución de empresas, así como la relación de estas empresas con terceros. Entonces, de estas dos definiciones, ¿a dónde queremos llegar? Bueno, de que una forma de evaluar a una empresa es precisamente la productividad de la misma. Es decir, ¿qué produce? ¿Cómo lo produce? ¿Cuáles son sus ventas? La calidad del producto. Pero otra forma de evaluarse y que también ya está teniendo un peso específico, digamos, en el estatus de las compañías, es precisamente las medidas que puedan tomar para llevar a cabo prácticas ambientales que permitan cuidar el medio ambiente, mitigar el efecto de gases invernadero, a ratito explicaremos cuáles son, y sobre todo utilizar materiales que puedan ser amigables con el medio ambiente. Entonces, en la medida que una empresa que ya es exitosa, que ya vende mucho, tiene ya un mercado pues ampliamente ganado, pero aparte, iba a decir gasta, pero en realidad eso es lo que se pensaba, que era un gasto. En realidad invierte. Si una empresa invierte en prácticas para no contaminar tanto, para no incidir en la naturaleza negativamente, para ahorrar energía, para tener productos, en el caso de que se pueda, estos sean biodegradables. Si esto sucede, la empresa está invirtiendo y automáticamente alcanza un plus, ¿verdad? Es decir, las empresas automáticamente adquieren un valor mayor y son mejor aceptadas por los consumidores, por quienes reciben sus servicios al final de cuentas. Y si yo tengo que optar como consumidor entre 2 o 3 empresas respecto a un producto que necesito, pues lo más lógico es que opte por aquella que, además de que me da el producto que quiero, es una empresa que demostró o que está demostrando que está haciendo acciones para evitar un deterioro o un daño al medio ambiente. Porque finalmente las empresas se dieron cuenta que el daño al medio ambiente finalmente se les va a regresar. Y hay que pensar en estas materias, en esta generación, pero hay que pensar en las siguientes generaciones, hay que pensar en nuestros hijos y hay que pensar en los hijos de nuestros hijos. Entonces, es lo que queremos abordar en esta conferencia, esa responsabilidad social de las empresas que cada vez más ha ido positivamente avanzando, pero que aún nos falta mucho por hacer. Siguiente lámina. Decíamos que el derecho empresarial o derecho mercantil o aquel que tiene que ver con las relaciones económicas es muy amplio. Estos son algunos de los temas que pudiera comprender.
Por ejemplo, la constitución de empresas. No solamente la constitución, sino su operación, la fusión, a veces hay empresas que se fusionan unas con otras, o la disolución de las mismas. ¿Qué sucede cuando una empresa llega a un término final? Hay consecuencias jurídicas que tienen que tomarse en cuenta. Entonces, es un gran tema y un gran apartado. Otro gran apartado son los contratos comerciales, el derecho societario. Aquí hablamos de sociedades que pueden ser sociedades anónimas, sociedades de capital variable, sociedades de responsabilidad limitada, etc. Están también los títulos de crédito, donde encontramos las acciones, los bonos y los pagarés, que son documentos jurídicos que tienen una base de respaldo legal, pero que en el fondo son dineros. Es dinero, son instrumentos que respaldan un monto líquido y determinado, tanto las acciones de empresas, los bonos como los pagarés. Entonces, esto forma parte de los títulos de crédito y también un poco ligado al derecho cambiario en ese sentido. Lo que es el cheque, el pagaré, la letra de cambio. Un tema muy interesante, el derecho mercantil empresarial, un poquito árido, hay que decirlo, pero fundamental para comprender, digamos, el tema que estamos abordando. Tenemos también la propiedad industrial, que tiene que ver con las patentes y marcas. Este es un asunto donde estamos pues con un rezago relevante en el país, porque tenemos patentadas pocas cosas. Actualmente las patentes y las marcas generan millones y millones de dólares a quien es el titular de la patente. Entonces muchas empresas pues ya lo único que se dedican es a administrar sus ganancias por la utilización de la marca o del nombre. ¿Por qué? Porque están debidamente registradas, están jurídicamente protegidas estas marcas y hay una explotación económica. En fin, tenemos los servicios turísticos, tenemos la marina mercante y comercio marítimo, responsabilidad empresarial, compromisos ambientales y también el derecho notarial y registral forman parte de todo esto que les estoy comentando. Siguiente lámina. ¿Cómo andamos con el tiempo? Responsabilidades administrativas en materia ambiental. Hay una normativa internacional que quería yo comentar con ustedes, que es la norma ISO 14001, que es un sistema de gestión ambiental derivado de la Organización Internacional de Normalización. Son normas aprobadas en el seno de esta organización, de la cual México es parte, y que de manera muy amplia señalan cuáles deben ser las reglas que debe seguir una empresa de manera óptima. La presión de los stakeholders en las empresas. Los stakeholders vendrían a ser los mismos consumidores o los inversionistas, que como yo les decía, o los ambientalistas, que empiezan a influir en las empresas cuando éstas están violentando la norma ambiental, o están contaminando, o están dejando desechos al momento de la producción X que tienen a su cargo. Entonces empieza a haber una presión en las partes, ya sean los consumidores finales o los que financian una empresa o los mismos bancos, que te empiezan a poner trabas si ustedes, el grupo que representa a esa empresa, digo ustedes, si en el supuesto de que estuvieran al frente de una empresa. Entonces todo esto cuenta al momento de la responsabilidad administrativa. Las empresas también tienen que considerar las cadenas de suministro sostenibles. ¿Qué quiere decir? Que no nada más lo que uno hace como empresa al momento de generar un producto o producir algo, sino que también las
empresas que te proveen de suministros. Para yo producir un vehículo, pues necesito de piezas, necesito de las llantas, de las refacciones. Entonces, ¿quién me provee a mí de todo esto? Si quienes me proveen a mí de todo esto mantienen estándares ambientales, mi empresa es más óptima. Entonces, yo como empresa, o mi empresa, o la de ustedes, o la de cualquiera de nosotros, puede ser, digamos, sujeta a una crítica si utilizamos materiales que provienen de prácticas ambientales negativas. No sé si me explique, por eso se le denomina cadenas de suministro sostenibles. Otros puntos son la normatividad ambiental, el impacto ambiental. Desde luego, quien incumple la norma, viene una sanción o viene una multa. Hay que fomentar las buenas prácticas. Y luego tenemos la responsabilidad civil y la responsabilidad penal, que se puede, digamos, demandar a una empresa que esté incumpliendo la norma o que perjudicó a un particular o al Estado. Se le puede demandar por la vía civil o por la vía penal. Siguiente lámina. Las responsabilidades administrativas de las empresas. Bueno, primero hay que entender que se tiene que difundir el cumplimiento de la normativa entre los propios trabajadores de la empresa. La gestión ambiental es que también todos los residuos tóxicos, los desechos, los que son peligrosos, etcétera, se resguarden adecuadamente, que se cuente con las licencias y permisos correspondientes y que de vez en cuando también se lleven a cabo auditorías ambientales, se haga información de lo que se está haciendo y sobre todo que se capacite al personal, es muy importante. Hay empresas que dicen, lo que pasa es que en México nos piden muchos requisitos para todo. Son trámites aquí, trámites allá, trámites más acá, es muy burocrático todo esto. Entonces, se ha hablado de ventanillas únicas en municipios y en estados para atender trámites de manera directa. Siguiente lámina, ya vamos a terminar rápidamente por el tiempo. Estos son los proyectos empresariales más o menos que requieren de manifestación de impacto ambiental. Algunos proyectos grandes, por su tamaño o por donde se van a realizar, requieren de una manifestación de impacto ambiental que avale la Semarnat. Adelante. Aquí tenemos la legislación nacional ambiental, las leyes básicas que ustedes deben de conocer, la LEGEPA de 1988, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos de 2003, la Ley General del Cambio Climático del 2012 y la Ley Federal de Responsabilidades Ambientales de 2013. Esas son leyes nacionales o federales. No entraremos por falta de tiempo a la legislación local. Cada entidad de la República tiene su legislación local ambiental. Siguiente lámina. Aquí están las autoridades en materia ambiental, la Semarnat, la Profepa, la CONAGUA, el Instituto Nacional de Ecología, la CONAFOR, que es la Comisión Forestal, la de Áreas Naturales Protegidas, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial para cuestiones de hidrocarburos, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y otros. Enseguida tenemos rápidamente las convenciones y tratados internacionales. No está aquí en la lámina, pero hay que incorporar la Conferencia de la ONU de Estocolmo de 1972 y la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, también de 92. Siguiente, si aquí están, son algunas de las convenciones internacionales. Continuamos con los delitos propiamente ambientales en la siguiente lámina. Aquí están los artículos del Código Penal Federal que establecen los delitos en el artículo que corresponde, ya sea por daño ambiental, ya sea por contaminación. Siguiente lámina, contra la flora y la fauna, etcétera. Básicamente, seguimos con las láminas. Delito de tráfico de vida silvestre, delitos contra la gestión ambiental, continuamos con las láminas. Y básicamente
Continuamos con la lámina. Bueno, aquí hablamos de los desastres naturales, que se tienen que tomar medidas para que de alguna forma tengamos más cuidado todos, ciudadanos, particulares, empresas, gobierno, para enfrentar el cambio climático que está a la vuelta de la esquina o que ya nos llegó o nos está llegando. Siguiente lámina, aquí son algunas acciones que recomiendan en general de qué hacer ante este cambio climático. Y por último, un estudio de trata si tenía permiso o concesión o no para utilizar esa agua, qué tipo de agua es la que utilizaba. Y desde luego las compensaciones tienen que ver con una especie de indemnización para, digamos, la empresa que hizo utilización indebida del agua, pues tenga que cubrir económicamente esa sustracción no legal. Entonces había que partir de saber si se encontraban legalmente o ilegalmente haciendo uso de ese suministro vital para todos. Bien, ¿una pregunta más? ¿No? Ok, continuamos. Doctor, le agradecemos mucho su participación. Muchas gracias. Quiero nada más, antes de irme, trajimos un libro a obsequiar para el despacho jurídico zamorano, un libro que se llama Desarrollo de Destinos Turísticos Consolidados, una visión desde la sustentabilidad y resiliencia. Es un libro que se llevó a cabo, es una recopilación de la experiencia del ODI aquí en Los Cabos. Por los mismos empresarios se hicieron mesas de trabajo en el 2017. Encabezó esas mesas de trabajo la doctora Antonina Ivanova, yo participé también, y es la experiencia de ese tremendo huracán que nos pegó fuertísimo y una serie de recomendaciones que ustedes mismos, los cabellos, hacen en este libro. Entonces quisiera entregarte, licenciada, este libro.